Buen día, tengan todos. El día de hoy vamos a asistir a la clase sobre elasticidad y plasticidad. Bien, entonces el tema que vamos a abordar el día de hoy es elasticidad y plasticidad. Y plasticidad. Muy bien. Como introducción diríamos lo siguiente. Todos los materiales o todas las sustancias que tenemos en nuestro mundo presentan prioritariamente la característica de elasticidad o la característica de plasticidad. Entonces, algunos materiales se consideran elásticos y otros cuerpos se consideran plásticos. Y debemos recordar que hay la definición ideal de cuerpo rígido, pero como el nombre lo dice, es una definición ideal. No existen en nuestro mundo cuerpos realmente rígidos. Todos tienen un comportamiento elástico o todos tienen un comportamiento plástico. Muy bien, entonces, el tema que vamos a abordar, decíamos, elasticidad y plasticidad, empezamos a hablar sobre las características elásticas de un cuerpo. Para eso, en el primer punto, vamos a ver las magnitudes de esfuerzo, coma, deformación, y módulo de elasticidad. Bien. Entonces, hay tres casos que vamos a analizar en este punto. Entonces decimos el primer caso, caso A. Vamos a hablar sobre el esfuerzo por tensión. Esfuerzo por tensión. Deformación. Por tensión. Y módulo de Young. Módulo de Young. Este es entonces el primer caso que vamos a analizar. Bien, para estudiar este caso vamos a suponer que tenemos una barra de cierto metal. Y esta barra vamos a considerar que tiene sección cuadrada. Puede ser de sección circular u otra sección, pero vamos a tomar como modelo una barra de sección cuadrada. Entonces, esta barra la tenemos aquí. Tiene cierta longitud. Y esa es la sección cuadrada de la barra. La longitud, vamos a decir, original de esta barra es L sub 0. Y el área de la sección transversal es A. Así como está la barra, está en condiciones normales. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar un par de fuerzas de tensión en los extremos de la barra. En el extremo derecho una fuerza que tire de la barra hacia la derecha y en el extremo izquierdo que tire de la barra hacia la izquierda. Entonces, suponiendo que el extremo izquierdo no cambie de posición,
la longitud de la barra va a verse modificada debido a la fuerza de tensión. ¿Cuánto ha cambiado la longitud de esta barra? Podemos notar eso aquí. Es la longitud original y se ha estirado hasta aquí. Esto es lo que ha cambiado su longitud. Le vamos a llamar delta L. Ese es el alargamiento o estiramiento de esa barra debido a que ha actuado en este extremo derecho una fuerza de tensión que es perpendicular al área de la sección transversal. Una fuerza igual y opuesta está actuando en el otro extremo en sentido contrario, y esta es la fuerza de tensión, pero con el signo negativo. Muy bien, entonces esta barra, como pueden ver, ha sufrido una deformación. Vamos a expresar lo siguiente: algunas magnitudes físicas involucradas en este fenómeno. Primero vamos a definir lo que es el esfuerzo por tensión. Entonces vamos a definir el esfuerzo por tensión. Esfuerzo por tensión. El esfuerzo por tensión. Muy bien. Vamos a decir nosotros que se define el esfuerzo por tensión como S. S mayúscula es el símbolo del esfuerzo. Pero este es un esfuerzo por tensión. S sub T igual a la fuerza de tensión, que es una fuerza perpendicular al área de la sección transversal. Esta es la expresión para el esfuerzo. A esta ecuación le vamos a llamar entonces ecuación 1. ¿Qué unidades tiene este esfuerzo por tensión? Vemos entonces que el esfuerzo por tensión tiene como unidades en el sistema internacional el newton para la fuerza y metro cuadrado para el área de la sección transversal. Pero podemos recordar nosotros que el newton por metro cuadrado no es sino unidad de presión, y la presión se da en pascales. Por lo tanto, el esfuerzo también se da en pascales. En otras palabras, el esfuerzo que está experimentando esta barra es una especie de presión, ¿correcto? Y en la ingeniería, muchas veces, en vez de denominar esfuerzo, también se le suele llamar fatiga. Fatiga o esfuerzo es lo mismo, ¿correcto? Entonces, en la ingeniería, normalmente al esfuerzo por tensión se le denomina fatiga. Bien, luego vamos ahora a definir lo que es la deformación unitaria o simplemente deformación, como le llaman otros autores. Entonces, ¿cómo se define a la deformación unitaria? A la deformación unitaria por tensión, o simplemente decíamos denominada deformación por tensión. La deformación unitaria por tensión se define como epsilon igual a la longitud o al cambio de longitud de la barra que experimenta por la fuerza de tensión entre la longitud original de la barra cuando no está tensionada. Entonces,
La deformación unitaria por tensión se simboliza con la letra griega epsilon. Y es esta expresión cambio de longitud o alargamiento entre la longitud original. Ecuación 2. Si analizamos las unidades de esta cantidad, ¿qué es lo que encontramos? Que las unidades para la deformación unitaria por tensión simplemente no las tiene, porque en el numerador tenemos metro y en el denominador también. Entonces la deformación unitaria es una cantidad adimensional, no tiene unidades. Y una cantidad adimensional, como no tiene unidades, es independiente del sistema de unidades que se esté utilizando. Es decir, no importa si estamos trabajando en el sistema internacional o en el sistema inglés o en cualquier otro sistema de unidades, el valor de la deformación unitaria por tensión no va a cambiar, ¿correcto? A diferencia de las cantidades que son constantes. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad terrestre la asumimos constante igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Pero esa misma aceleración en el sistema inglés tiene el valor aproximado de 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, el valor numérico de la aceleración de la Tierra va a depender del sistema de unidades. En este caso, como es una cantidad adimensional, su valor no depende de las unidades y es el mismo en cualquier sistema que se esté trabajando. Muy bien. Luego vamos a relacionar a esas dos cantidades, al esfuerzo por tensión con la deformación unitaria. Están relacionadas a través de la llamada ley de Hooke. Entonces decimos, según la ley de Hooke, tenemos que el módulo de Young va a ser igual a la razón entre el esfuerzo por tensión y la deformación unitaria. El módulo de Young se simboliza con la letra Y mayúscula y eso es igual al esfuerzo por tensión entre la deformación unitaria. Esta es la ley de Hooke. Ecuación 3, donde debemos señalar que Y mayúscula se denomina módulo de Young. ¿Qué es el módulo de Young? Es el módulo de elasticidad cuando la barra está sometida a tensión. Es un módulo de elasticidad cuando la barra está sometida a tensión. El módulo de Young es una cantidad propia de cada material. ¿Qué significa eso? Que el acero tiene su propio módulo de Young. El cobre, el aluminio, el oro, el nylon, cualquier material sólido tiene su propio módulo de Young. Es una característica intrínseca de los materiales. ¿De qué depende el módulo de Young? Depende de la estructura molecular de los mismos, ¿correcto? Entonces, el módulo de Young va a ser una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo por tensión y la deformación unitaria. ¿Qué significa eso? Que si nosotros duplicamos el esfuerzo por tensión, se va a duplicar la deformación unitaria. Si triplicamos, se triplica. El módulo de Young no va a cambiar. Esto dentro del rango de la elasticidad del cuerpo. Muy bien. ¿Qué unidades entonces tiene el módulo de Young según la ecuación 3? El módulo de Young
tendrá entonces como unidades la del esfuerzo, que es Pascal, entre una cantidad adimensional. Es simplemente Pascal, ¿correcto? Tiene entonces las mismas unidades que el esfuerzo, las mismas unidades que la presión, pero no vamos a afirmar que el módulo de Young sea una presión. ¿Por qué? Porque la relación matemática donde está el módulo de Young es más bien esfuerzo por deformación unitaria. Esfuerzo por deformación unitaria. Por lo tanto, no es una presión. En todo caso, podríamos pensar que es una presión por deformación unitaria. Presión por deformación unitaria, pero no solamente presión. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si esta barra, en vez de estar sometida a fuerzas de tensión, la sometemos a fuerzas de compresión? Vale decir, si es esta la barra original de sección cuadrada, esta es la barra original de sección cuadrada A, la misma barrita que hemos visto antes, cuya longitud original es L sub 0 y el área de la sección es A. Pero ahora la barra se somete a fuerzas de compresión. Significa entonces que si este extremo de la barra se mantiene fijo, la barra luego va a tener solo esta longitud. Entonces ha sufrido una disminución en la longitud. ¿Cuánto ha disminuido la longitud? Ha disminuido esta cantidad, delta L. Ha disminuido la longitud, esa cantidad. Muy bien. ¿Debido a qué? Debido a que sobre esta barra está actuando esta fuerza de compresión, que también es obviamente perpendicular a la sección transversal, y en este lado también la tenemos la misma fuerza que está comprimiendo. Fuerza de compresión. Negativa en este lado, más menos. Entonces, ahora cabe la pregunta. La pregunta es: el comportamiento de las barras, de los materiales, cuando están sometidos a compresión, ¿es diferente a cuando se someten a tensión? La respuesta es: en la gran mayoría de materiales, por no decir todos, es igual. Entonces, el módulo de Young, que es el módulo de elasticidad para la tensión, también se aplica para la compresión. Tensión o compresión, el módulo de elasticidad, denominado módulo de Young, funciona igual, es el mismo, con algunas excepciones, pero para la gran mayoría de materiales es el mismo. Bien, pero ahora vamos a ver una situación muy particular que se presenta en las llamadas vigas. Las vigas no son sino estructuras horizontales que van a soportar grandes pesos. Están presentes en las edificaciones. Las vigas se apoyan en columnas. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos, por ejemplo, esta columna, y aquí tenemos esta otra columna. Un par de columnas de alguna edificación, y entonces aquí está, vamos a decir, es el suelo, es el piso, ahí están las columnas, y sobre las columnas se apoya una viga. La viga, por su propio peso, se va a pandear, se va a flexionar hacia abajo por su propio peso. Voy a exagerar en la gráfica para que podamos notar el fenómeno. Entonces, la viga se ve flexionada por su propio peso. La viga es como una barra de sección cuadrada. A la vista, la viga nos parece perfectamente horizontal.
que sostiene el techo de una edificación o sostiene a varios pisos. Entonces la viga a nuestra vista pareciera horizontal. Pero sin embargo, si se hacen mediciones muy precisas sobre las alturas en los extremos y la altura en el centro, notaremos unas pequeñísimas variaciones que de repente son algunos milímetros y nada más, y por lo tanto a simple vista no se nota. Pero aquí estamos exagerando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrar lo siguiente. La parte superior de la viga está sometido a un tipo de tensión. Como esto se está hundiendo, esta parte se está metiendo hacia adentro. ¿Por qué? Porque aparentemente aquí tenemos una fuerza de, vamos a decir, de compresión, y aquí una fuerza de compresión. Son fuerzas de este tipo, fuerzas de compresión. Entonces la parte superior de esta viga está sometida a fuerzas de compresión, mientras que la parte inferior está que más bien se estira. Entonces la parte inferior está sometida a fuerzas de tensión, fuerzas de tensión que también son perpendiculares al área de la sección transversal. Muy bien. Entonces, este conjunto de fuerzas está actuando sobre esa viga. ¿Debido a qué? Debido a su propio peso que pandea a la viga. Muy bien. Pero hay una parte central que es la llamada zona neutra, que la estoy representando con esa línea punteada en verde. Va a ser la zona neutra. Esa zona ni está siendo comprimida ni está siendo tensionada, ni una ni otra. En otras palabras, esa zona central neutra no está experimentando ningún tipo de esfuerzo. Y si no experimenta esfuerzo, no está haciendo ningún trabajo para soportar la edificación, tampoco para soportar a la propia viga. Entonces, lo que se puede hacer es disminuir la masa de la zona central para que disminuya el peso total de la viga y disminuya la flexión de la viga hacia abajo por su peso. Y entonces esas vigas son las llamadas vigas I, por la forma que tiene. Entonces, vamos a decir, la vista de perfil de la viga tiene esta forma, como la letra I mayúscula. Hemos quitado todo este material de aquí, lo hemos quitado porque eso forma parte de la zona neutra, que no sufre ningún esfuerzo. Entonces quitamos toda esa masa, quitamos todo ese peso, porque no hace ningún tipo de esfuerzo. Solamente la parte superior que está experimentando compresión y la parte inferior que experimenta tensión. Las barras I, como ejemplo, podemos tener los rieles de un tren, de un tranvía. Esa es la forma que tiene los rieles. Por esa razón, no sé si ustedes habrán notado en construcciones del tipo colonial, en las ciudades como Arequipa, por ejemplo, en las casonas del centro, donde están funcionando algunos bancos, como el Banco Continental, por ejemplo, si ustedes observan y miran el techo del banco, de esa construcción antigua, van a poder notar que se notan los rieles. Entonces, los rieles están colocados de pared a pared y entre ellos, entre los rieles que han sido utilizados para el techo de esas edificaciones coloniales, vamos a notar que justamente en esa parte
han encajado perfectamente los sillares. Los sillares han sido tallados y rellenan este espacio. De manera que los rieles que van de pared a pared en esta posición, entre ellos se colocan los sillares que están tallados según la forma de los rieles y obviamente se está formando el techo. El techo para un segundo piso, un tercer piso, en fin. Entonces, antiguamente en Arequipa, por ejemplo, se usaban los rieles de esa forma, como vigas y donde se encajaba perfectamente como un rompecabezas los sillares tallados. Bien, esa es una de las aplicaciones ya desde ancestro sobre las vigas y, ¿correcto? Bien, eso es en cuanto al tema de esfuerzo por tensión, deformación por tensión y módulo de Young. Vamos a ver ahora el segundo caso, caso B. En el caso B vamos a ver el esfuerzo por corte, la deformación por corte y el módulo de rigidez. Vamos a ver entonces, en el caso B, decimos esfuerzo por corte, deformación por corte y módulo de rigidez. Bien, ahí tenemos. En este caso, para hablar de esfuerzo por corte, vamos a volver a considerar nuestra barra de sección cuadrada, pero en esta oportunidad, esta barrita de sección cuadrada va a estar sometida a fuerzas tangentes al área de la sección transversal, tangentes o paralelas. Una fuerza va a estar actuando de arriba hacia abajo, esta fuerza que es paralela al área de la sección transversal, y otra fuerza actuando hacia arriba, también paralela al área de la sección transversal. Entonces, ese par de fuerzas está actuando sobre esta sección, de la barra. Sobre esa sección de la barra está actuando ese par de fuerzas que son fuerzas de corte. Esas fuerzas de corte las podemos aplicar con un instrumento como alicate, tenaza o, en otro caso, la cizalla. La cizalla no es sino una tenaza gigantesca, grande. Hay de este porte, más de medio metro, hay cizallas de 1 metro de longitud. ¿Y para qué sirven las cizallas? Para cortar el fierro de construcción. Entonces, de ahí que también al esfuerzo por corte se le suele llamar esfuerzo por cizalladura, por el uso de la cizalla. Pero no solamente es la cizalla, el alicate, la tenaza las que producen corte, también las tijeras, también el cúter o cualquier otra arma blanca van a producir esfuerzos por corte sobre los materiales que se aplique la fuerza con esos instrumentos. Muy bien, vamos ahora a analizar en qué consiste el esfuerzo por corte. Y decimos, se define el esfuerzo por corte. Vamos a definir al esfuerzo por corte o cizalladura de la siguiente manera. El símbolo del esfuerzo por corte es el mismo que para el de tensión.
pero es S sub C, esfuerzo por corte. Y es igual a la fuerza que actúa de forma paralela al área de la sección transversal entre el valor de esa área. Básicamente es una definición totalmente análoga a la de esfuerzo por tensión. Solamente cambiamos el concepto de la fuerza, nada más. Esta es fuerza paralela a la sección y no es una fuerza perpendicular a ella. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 4. Muy bien, ¿qué unidades tiene el esfuerzo por corte? Obviamente, como pueden notar, tendrá las mismas unidades que el esfuerzo por tensión o esfuerzo por compresión. Entonces, aquí decimos las unidades en el sistema internacional para el esfuerzo por corte o cizalladura es Newton por metro cuadrado, es decir, Pascal. ¿Listo? Y de igual manera vamos ahora a analizar lo que es la deformación unitaria por corte. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar nuestro ojo en esta posición. Aquí. Aquí vamos a poner nuestro ojo. De manera que vamos a ver a esta sección de frente. En realidad, a la que voy a ver es a la sección que está sometida a las fuerzas de corte. Entonces, a esta sección A, que está ahí, la voy a representar en esta figura, pero voy a hacer la figura más grande para que podamos hacer mejor análisis de lo que sucede. Esta es la sección cuadrada. Esta de aquí, que está sometida a esas fuerzas de corte. Voy a llamar entonces a este vértice de la sección cuadrada A este otro vértice B, a este vértice C y a este otro vértice le llamamos D. Luego voy a aplicar las fuerzas de corte, pero las vamos a aplicar de manera en diagonal sobre esta arista y en diagonal sobre esta otra arista. Entonces, al hacer eso, vamos a tener lo siguiente. Con esta línea punteada voy a graficar la forma original de la sección cuadrada ABCD, cuando todavía no están actuando sobre ella ninguna fuerza de corte. Y luego, como vamos a aplicar una fuerza aquí en diagonal sobre esta arista y aquí otra fuerza de corte en diagonal a esta arista, la arista A va a introducirse, digamos, hasta aquí, la arista C se introduce hasta aquí, y obviamente si estamos aplastando a la barra de esta forma, estas aristas van a tener que saltar hacia afuera. La arista B la encontraremos por aquí y la arista D por acá. De modo que cuando está actuando las fuerzas de corte, la forma que va a tener esta sección cuadrada va a ser esta de aquí. Va a darnos la impresión, obviamente, que es un rombo. Entonces, aquí tenemos la arista A. Esta es la arista B, la arista C y la arista D. Al ser desplazadas las aristas, por la acción de estas fuerzas de corte, una que está actuando aquí, que es paralela al área de la sección transversal, y la otra que está actuando aquí, también paralela a el área de la sección transversal, una positiva y la otra negativa,
lo que vamos a ver es que las aristas A se ha desplazado hasta aquí y le llamaré A'. La arista B se ha desplazado hasta ese punto, le llamo B'. La arista C es esta de aquí, le llamaré C'. Y la arista D desplazada a este punto, la arista D'. Entonces A', B', C', D' son las aristas del rombo que se está formando. Pero cabe hacer la aclaración siguiente. En realidad, las fuerzas que están actuando no son tan intensas y por lo tanto estos desplazamientos que notamos aquí no son tales. Simplemente esto se hace para que se vea el fenómeno, se ilustre mejor el fenómeno, pero en realidad son desplazamientos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a rotar a este rombo, lo rotamos para que la arista A', B' esté alineada con la arista AB y la arista C', D' esté alineada con la arista CD. Entonces, en una tercera vista de lo que está sucediendo, vamos a tener nosotros que esta, por ejemplo, será la área de la sección transversal en posición normal, cuando no ha sido deformada, y cuando luego la deformada será esta de aquí. Este va a ser el rombo. Este será el rombo. Lo hemos girado el rombo, decíamos, ¿para qué? Para que estén alineadas las aristas A, B, con la arista A', B'. Y en este caso van a coincidir la arista C con C' y la arista D coincide con D'. ¿Correcto? Bien. Dicho esto, diríamos lo siguiente. Aquí se está formando un ángulo. El ángulo de corrimiento de la arista AD, cuánto se ha desplazado en la parte superior hacia la derecha, y entonces a ese desplazamiento le vamos a llamar X. Entonces, el desplazamiento de toda la cara superior de esa barra hacia la derecha es X respecto de la cara inferior. La cara inferior como que no se ha desplazado nada, pero la superior sí. Ahora, vamos a suponer que la longitud de cada arista de esta barra cuadrada es H. Entonces, aquí tenemos un ángulo que lo representamos con la letra phi. El ángulo phi me va a relacionar entonces el desplazamiento de la superficie superior de la barra respecto a la superficie inferior, y H obviamente es la longitud de la arista. Vamos a definir entonces lo que es la deformación unitaria por corte de la siguiente forma. Entonces, ponemos aquí un asterisco y definimos a la deformación unitaria por corte. Asterisco, deformación unitaria por corte. La deformación unitaria por corte, entonces, es la tangente del ángulo phi, que será igual al cateto opuesto, que es X, el desplazamiento de una cara respecto de la otra, entre el cateto adyacente, que es la longitud de la arista. Entonces, recuerden ustedes que si X está en metros y H también está en metros, entonces esta cantidad es adimensional. Y también debemos recordar que todas las funciones trigonométricas son adimensionales.
Por lo tanto, tangente de phi es la deformación unitaria por corte. A esta ecuación le llamamos entonces 5. Ahí tenemos la ecuación 5. Esta es la deformación unitaria por corte, donde obviamente las unidades de esta deformación unitaria por corte no existen. Entonces, decimos es adimensional. ¿Correcto? Bien. Entonces ahora, igual que en el caso anterior, vamos a relacionar el esfuerzo por corte con la deformación unitaria por corte. ¿A través de qué? Haciendo uso otra vez de la ley de Hooke, pero para los casos de corte. Y ahí se define al módulo de rigidez. Vamos a definir al módulo de rigidez. Entonces, vamos a definir al módulo de rigidez. Este módulo, su símbolo es G mayúscula. El símbolo es G mayúscula. Y es igual al esfuerzo por corte entre la deformación unitaria por corte. Este es el módulo de rigidez, ecuación 6. Y también veremos entonces que las unidades para el módulo de rigidez son o es el pascal, Newton por metro cuadrado. Otra vez, igual que el caso del módulo de Young, este módulo de rigidez no es en realidad una presión. En todo caso sería una especie de presión por unidad de deformación por corte. ¿Correcto? Bien. Ahora, presentemos otra situación particular. ¿Qué sucede si a la barra no la sometemos a fuerzas de corte? ¿Correcto? Sino más bien la sometemos a torsión. Una fuerza que quiera girar parte de la barra en un sentido y la otra fuerza en el sentido contrario, entonces vamos a torcer. Entonces aquí tendríamos que hablar del esfuerzo por torsión, deformación por torsión o un módulo por torsión o de torsión. Bien, en realidad la torsión causa el mismo efecto que el corte en los materiales. Por lo tanto, si tenemos una barra de cualquier material y lo estamos torciendo, podemos aplicar estas mismas expresiones para el esfuerzo, para la deformación unitaria por corte y para el módulo de rigidez. Es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque, a ver, veamos. Vamos a suponer que mis manos son parte de esa barra. La barra tiene esta dimensión. ¿Correcto? Esta dimensión tiene la barra. Entonces, lo que quiero es fijarme en una sección transversal de la barra que está aquí. Y esta parte que está a mi derecha va a tratar de rotar en aquel sentido, mientras que la parte que está a la izquierda va a tratar de rotar en sentido contrario. Entonces hay un desplazamiento de una respecto de la otra. Si lo vemos de perfil, veríamos que una se está desplazando respecto de la otra y ese ángulo de desplazamiento es el ángulo phi, que igualmente podemos entonces aplicar para la deformación unitaria en el caso de la torsión. Por lo tanto, cuando una barra está siendo sometida a torsión, es como que esté sometida a corte. El módulo de rigidez funciona bien para ambas situaciones. Muy bien, esto es el esfuerzo por corte y ahora vamos a ver el tercer caso, que es
esfuerzo de volumen, la deformación volumétrica y el módulo de volumen. El tercer caso, entonces, vamos a analizar aquí. Bien. Tenemos caso C. Vamos a ver en el caso C el esfuerzo de volumen, deformación volumétrica y módulo de volumen. Y módulo de volumen. Muy bien. Veamos entonces. Esto lo experimentan todos los materiales, gases, líquidos, sólidos. Obviamente que como el sólido es una sustancia poco compresible, entonces va a tener módulos de volumen muy grandes, muy grandes. Y para que obviamente cambie el volumen de un sólido, tiene que ser sometido a enormes esfuerzos de volumen, ¿correcto? Ahora, los líquidos también son altamente incompresibles. También tienen que ser sometidos a tremendos esfuerzos de volumen para ver una variación en el volumen de ellos. A diferencia de los gases son altamente compresibles. Y les puedo sugerir un experimento que pueden hacer en casa muy sencillo. En casa, creo que nunca falta una jeringa hipodérmica, ¿ok? Entonces, no importa de qué tamaño sea la jeringa hipodérmica, lo que van a hacer es, como experimento, es jalar el émbolo al máximo, desplazarlo hacia arriba al máximo, y luego, con uno de sus dedos, tapar el orificio inferior. Y van a presionar el émbolo cuando obviamente dentro de la jeringa exista aire. Y cuando ustedes presionen el émbolo, van a notar ustedes que el émbolo baja y casi puede bajar hasta la mitad de volumen del émbolo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el aire es un gas altamente compresible, se puede comprimir. Y cuando dejen de empujar el émbolo, van a notar que el émbolo solito regresa a su posición original porque obviamente el aire va a expandirse para recuperar su volumen normal. Entonces, ahora lo que hacemos es llenar a esa jeringa con agua. Igual, está desplazado el émbolo, lo llenamos con agua, tapamos el orificio de abajo y tratamos de empujar el émbolo y van a notar que no se puede. Por más esfuerzo que ustedes hagan, por mayor fuerza que apliquen, no va a ser posible que el émbolo descienda porque el agua es altamente incompresible. Muy bien. Sin embargo, decíamos, todos los materiales, sólidos, líquidos, gases, pueden estar sometidos a esos esfuerzos de volumen. En el caso de sólidos y líquidos tienen que ser muy grandes para notar una variación en el volumen del cuerpo, en fin. En los gases no tanto, pero igual las ecuaciones matemáticas van a funcionar. Entonces, vamos a definir primero el esfuerzo de volumen. Ponemos un asterisco y decimos esfuerzo de volumen. Esfuerzo de volumen. El esfuerzo de volumen no es sino simplemente la variación en la presión. A ver, vamos a suponer nosotros que aquí tenemos una esfera, un globo esférico lleno de un gas. Puede ser aire, un gas en general.
y que está a una presión normal, por así decirlo. Y luego lo que vamos a hacer es someter a ese globo por todos sus lados, sobre su superficie, por todos los puntos de superficie, vamos a someter a fuerzas que compriman a todo el globo. Entonces, vamos a exagerar y vamos a decir el globito se convierte a este tamaño. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay fuerzas en todos los sentidos en forma perpendicular sobre la superficie de este globo que tiene un gas y entonces ha sido aplastado el globo de esa manera. Pero decimos, en este caso, aquí la presión era una presión normal, P sub 0, y tenía un volumen original normal, B sub 0. Eso es. ¿Y qué sucede entonces aquí? Cuando se ha aplicado estas fuerzas en todos los sentidos en forma perpendicular a la superficie del globo. Lo que ha pasado es que ha aumentado la presión en una cantidad y la presión final es simplemente P y el volumen ha sido disminuido y su volumen ahora es B. ¿Qué relaciones matemáticas podemos ver aquí? Una relación podría ser la siguiente, ¿no? Entonces, que la presión final del gas dentro del globo, la presión final va a ser igual a la presión que tenía originalmente más la variación en la presión. Ha habido una variación en la presión y entonces esta presión final es esa presión original más un cambio en la presión. ¿Y qué pasa con el volumen final? El volumen final va a ser igual al volumen inicial más un cambio en el volumen. Y aquí quiero hacer la siguiente aclaración. En ambos casos ponemos más cambio de presión, más cambio de volumen, pero no significa necesariamente que este cambio de presión sea positivo, podría ser negativo. Y no significa tampoco que este cambio de volumen sea positivo porque podría ser negativo. Es decir, la expresión matemática lleva más, pero los cambios de presión y volumen pueden ser positivos o pueden ser negativos. En este ejemplo que estamos manejando, obviamente hay incremento en la presión. Si hay incremento, entonces este incremento es positivo, ¿correcto? Mientras que hay un decremento en el volumen, hay una disminución. Por lo tanto, esta disminución de volumen será negativa. Y cuando yo reemplace en esta fórmula el valor negativo de delta B, diría más por menos me va a dar menos y obviamente el volumen final va a ser menor que el original. Entonces el signo más y menos está metido dentro de los delta P o delta B. Bien, eso para hacer la aclaración del caso y pondríamos aquí ecuación 7. ¿Correcto? Bien, seguimos y vamos entonces a decir que el esfuerzo de volumen no es sino simplemente delta P. Recuerden que el esfuerzo tiene unidades de Pascal, entonces eso corresponde aquí. El esfuerzo de volumen no es sino simplemente delta P. Este es el esfuerzo de volumen, ¿correcto? Y la deformación unitaria de volumen o la deformación unitaria volumétrica será la deformación volumétrica será lo siguiente. No tiene símbolo en realidad esa cantidad.
vamos a poder escribir simplemente todo. Deformación volumétrica es igual a el cambio en el volumen entre el volumen original. Entonces, no hay un símbolo para representar a la deformación volumétrica. Bien, entonces, ahora vamos a hablar del módulo de volumen. El módulo de volumen, su símbolo es B, mayúscula. Entonces aquí tenemos el módulo de volumen va a ser igual al esfuerzo de volumen, que es delta P entre la deformación volumétrica, es decir, entre delta B, entre el volumen original. Ese volumen va a ir al numerador. Y esta expresión lleva un signo negativo aquí adelante. ¿Por qué explicamos eso? Esa es la expresión matemática para el módulo de volumen, menos delta presión por volumen original entre delta volumen. Esta ecuación le llamamos ecuación 8. Muy bien. ¿Por qué el signo negativo? Por lo que hemos mencionado aquí arriba. Si la variación en la presión es positiva, porque hay incremento en la presión, el cambio en el volumen es negativo. Entonces, cuando reemplacemos los valores numéricos, aquí voy a tener menos tantos centímetros cúbicos o menos tantos metros cúbicos. Ese signo negativo con el menos de la fórmula se van a cancelar. Menos entre menos me da más y evidentemente el módulo de volumen es una cantidad positiva que también caracteriza a cada sustancia. En general, entonces, las sustancias tienen módulo de Young, módulo de rigidez y módulo de volumen. Esos tres módulos los presenta ¿quién? Los presenta los sólidos. Los fluidos prácticamente solamente presentan un módulo de volumen, ¿correcto? Porque a un fluido no lo podemos cortar. A un fluido no lo podemos tensionar, ni lo podemos decir comprimir. Entonces, en todo caso, si se comprime a un fluido, estamos hablando de compresión de un volumen, no de una barra de líquido o una barra de gas. Ellos ocupan un volumen, ¿ok? Entonces, para los fluidos, prácticamente se aplica solamente esta expresión, el módulo de volumen. Y para los sólidos se aplica los tres: módulo de Young, módulo de rigidez y módulo de volumen. Bien, entonces, ¿qué unidades tiene finalmente este módulo de volumen? Las unidades también tendrán que ser de Pascal, porque el volumen, entre delta volumen, el metro cúbico se va a cancelar y solamente me queda, entonces, como unidad para el módulo de volumen, me queda el Pascal. Entonces, todos los módulos de elasticidad, todos ellos se dan también en pascales, ¿correcto? Bien, esto es, pero hay una cantidad que debemos aquí analizar. Muchas veces, en vez de usar el módulo de volumen, se utiliza la constante llamada compresibilidad. ¿Qué es la compresibilidad? La compresibilidad. La compresibilidad se define como la inversa del módulo de volumen. Su símbolo es K minúscula. Es la inversa del módulo de volumen. Entonces tenemos que tener cuidado
porque muchas magnitudes físicas son representadas con la letra K minúscula. En el tema de, por ejemplo, de oscilaciones, el K me va a representar la constante elástica de los resortes. Pero aquí el K me representa la compresibilidad. Entonces, y más adelante en otros temas, vamos a ver que aparece la letra K minúscula, pero representándome otras magnitudes físicas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, tenemos que estar siempre atentos con quién se relaciona, qué unidades tiene y qué magnitud es. No podemos a todo llamar con el mismo nombre. Entonces, la compresibilidad es 1 entre el módulo de volumen, ecuación 9, o también la podemos escribir como menos la variación en el volumen sobre el volumen original por la variación en la presión. Simplemente le damos la vuelta a esa expresión 8 y tenemos esta expresión desarrollada. Y claro está que las unidades para la compresibilidad es el pascal elevado a la menos 1, la inversa del pascal. Muy bien, aquí hemos terminado el tema de esfuerzos, deformación y módulo de elasticidad y culminamos haciendo una gráfica sobre lo que es elasticidad y plasticidad. Entonces vamos a graficar el comportamiento elástico y plástico de los materiales en una sola figura. Y entonces aquí vamos a analizar el comportamiento elástico y plástico de los materiales. Vamos a considerar para este caso un alambre de un metal, que podría ser cobre, por ejemplo. Podría ser un alambre de cobre que lo vamos a someter a esfuerzos de tensión. Entonces, vamos a tener aquí, decimos, gráfica de la elasticidad. Y de la plasticidad. Gráfica de la elasticidad y de la plasticidad. Bien, en el eje de las ordenadas vamos a colocar al esfuerzo por tensión. Y en el eje de las abscisas vamos a colocar a la deformación unitaria por tensión. Pero la vamos a dar en porcentaje. ¿Ok? Aquí tenemos el 0 y decimos lo siguiente. Si de acuerdo a la ley de Hooke, módulo de Young igual al esfuerzo por tensión entre la deformación unitaria, de acuerdo a esta expresión matemática, si el esfuerzo vale 0, la deformación unitaria también va a ser 0. Entonces empezamos aquí, en el origen del sistema de coordenadas. Para un pequeño esfuerzo habrá una pequeña deformación porque Y es constante. Doblamos el esfuerzo, doblamos la deformación, triplicamos, de manera que ese cociente siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, vamos a tener una línea recta. Esa línea recta, que la hacemos llegar hasta aquí, me va a representar al módulo de Young, o mejor dicho, la pendiente de esa recta me representa al módulo de Young. Y ese módulo de Young obviamente será constante.
porque la pendiente de la recta no cambia. ¿Hasta dónde? Hasta este punto que le voy a llamar A. Luego, si seguimos aumentando el esfuerzo, si aumentamos el esfuerzo, va a aumentar la deformación, pero ya no en forma proporcional, sino que va a ocurrir esto de aquí. Ya no se mantiene la recta, sino ahora para este aumento en el esfuerzo, hay un mayor aumento en la deformación unitaria. Y llegamos al punto B. Al punto B. Si seguimos aumentando el esfuerzo, podríamos llegar a un punto C. Ha habido un pequeñísimo incremento en el esfuerzo, pero un gran incremento en la deformación. Y si seguimos aumentando el esfuerzo, podría suceder, y algo como esto, inclusive al final podría descender un poco. Y llegamos al punto D. Bien, ¿de qué se trata entonces? Se trata de lo siguiente. Miren, hasta aquí, hasta el punto A, tenemos lo que se denomina el límite proporcional. ¿Qué significa eso? Que hasta ese valor de esfuerzo corresponde este valor en la deformación, y la deformación es proporcional al esfuerzo. Entonces ese es el límite proporcional. Hasta ahí funciona perfectamente bien esta expresión matemática. Luego, cuando se llega al punto B, obviamente la pendiente ya no es constante, el módulo de Young ya no es constante, ya no tenemos proporcionalidad. Pero el punto B vendría a ser el límite elástico. Límite elástico. ¿Qué significa eso? Que si una varilla, como en este caso era el alambre de cobre, es sometido hasta este esfuerzo, logrará esta deformación unitaria, pero cuando cese las fuerzas, va a regresar y va a tener la misma forma y el mismo tamaño original, porque todavía estamos dentro del límite elástico, en la zona elástica. Muy bien, pero si sometemos a mayor esfuerzo, llegamos al punto C, y cuando eso sucede, llegando al punto C, y cesa la fuerza, lamentablemente, cuando empieza a comprimirse ese alambre de cobre, por ejemplo, ya no va a recuperar su tamaño normal, es decir, ya no va a desaparecer la deformación unitaria, sino que vamos a regresar por aquí. Y se va a terminar acá, donde va a quedar con una pequeñísima deformación unitaria permanente. Ya se deformó ese alambre, ya se estiró un poquito. Y como está en porcentaje, esto corresponde más o menos al 1% de deformación. Vale decir, si ese alambre tenía originalmente una longitud de 1 metro y se lo ha sometido a esfuerzos de tensión hasta que llegue al punto C, cuando cesaron las fuerzas de tensión, se va a contraer el alambre, pero su longitud ya no va a ser de 1 metro, sino con 1% más, es decir, 1 centímetro más. Va a ser de 1 metro con 1 centímetro de longitud, y ahí va a quedar permanentemente deformado. Si seguimos aplicando mayores esfuerzos, se sigue estirando enormemente, pero puede llegar el momento en que, sin ya aplicar esfuerzo, se sigue estirando solo. Hasta disminuir inclusive el esfuerzo, hasta inclusive disminuir el esfuerzo, se sigue estirando. Y llega al punto D, que es el punto de colapso o ruptura. Este es el punto de ruptura. Es donde se rompe el alambre de cobre. Bien, entonces en esta figura tenemos dos importantes zonas. Esta zona que va desde el origen
hasta el punto B es la zona elástica, ¿correcto? Es la zona o región elástica del cuerpo. Y del B hasta el punto de ruptura es la zona o la región plástica, que también se le suele llamar zona inelástica. También se le suele llamar zona inelástica. Bien, decíamos, los materiales tienen este comportamiento elástico y plástico, pero a algunos se llaman cuerpos elásticos. ¿Por qué? Porque la zona elástica es muy pronunciada, es muy grande, y la zona plástica es chiquitita, y ¡pac! Se rompió. ¿Quiénes son esos cuerpos? Obviamente, por el nombre lo dice todo, los elásticos, los resortes, son esencialmente cuerpos elásticos. Pueden estirarse muchísimo, hasta el doble, triple, hasta 5 veces su longitud. Cesan las fuerzas y se recupera su tamaño original. Es el cuerpo elástico. Su zona elástica es muy grande y la zona plástica pequeñita y se rompe. Y los cuerpos plásticos al revés. Tienen una pequeñísima zona elástica y una tremenda curva plástica hasta que llega al punto de ruptura. Los cuerpos plásticos son, como ejemplo, la plastilina, las gomas de mascar, el mazapán, es decir, la masa para hacer el pan. Es decir, todos esos sólidos que son maleables, digamos una mezcla de arcilla que es maleable para formarlos de diferentes utensilios o depósitos, todos esos cuerpos maleables son obviamente cuerpos plásticos, que con pequeñísimas fuerzas externas quedan deformados de manera permanente. Bien, aquí tenemos entonces la gráfica de la elasticidad y de la plasticidad. Y para concluir, vamos a ver el comportamiento muy peculiar del hule vulcanizado. El hule vulcanizado es el de los neumáticos, ¿correcto? De los vehículos. Entonces, vamos a ver el comportamiento del hule vulcanizado. Es muy peculiar su comportamiento. Entonces, vamos a tratar el caso del hule vulcanizado. Estamos hablando de los neumáticos de los vehículos. Su comportamiento, decíamos, es muy especial. Y vamos a explicar por qué tiene que ser así. Aquí tenemos el esfuerzo por compresión o tensión, es lo mismo. Y aquí tenemos la deformación. Y aquí el cero. A ver, ¿qué sucede en este caso? ¿Es un cuerpo elástico? Sí, es un cuerpo elástico, pero no obedece a la ley de Hooke. Vale decir, no tiene este comportamiento lineal, porque no obedece a la ley de Hooke, pero es un cuerpo elástico. ¿Cómo es su comportamiento? Conforme se va aplicando el esfuerzo, se va deformando, pero no bajo una línea recta, sino bajo esta curva. Una curva que tiene esta forma. ¿Ok? Entonces, al inicio, con pequeños esfuerzos se deforma bastante. Luego, cuando aumenta más los esfuerzos, su deformación ya es pequeñita. Y luego, al final, otra vez, con incrementos pequeños de esfuerzo, otra vez empieza a aumentar grandemente la deformación. Eso es cuando se lo está sometiendo a esfuerzos. Y cuando cesan las fuerzas externas, va a recuperar su tamaño y forma original, ese hule vulcanizado, pero regresa no por ese camino de ida, sino por un camino diferente. Regresa por esta curva. Entonces empieza a contraerse lentamente y luego al final se contrae mucho más rápido y recupera
su tamaño original. Este tipo de curva tan peculiar del hule vulcanizado se llama la curva de histéresis, ¿ok? Entonces, es el comportamiento de histéresis del hule vulcanizado. Ese es el nombre de esa curva. Es como decir círculo, triángulo, rectángulo. Esta es una curva de histéresis, que para el caso de la elasticidad la cumple el hule vulcanizado. Y tiene que ser así, ¿por qué? Porque imagínense ustedes un camión de 30 toneladas, más 10 toneladas del vehículo, son 40 toneladas que soportan 14 o 18 llantas, neumáticos. Cuando el vehículo está totalmente cargado, imagínense el neumático cómo está sometido a compresión contra el pavimento. Entonces, cuando se descarga el vehículo, obviamente el neumático recupera su volumen, su tamaño normal, y eso es lo ideal. Sería fatal de que ese hule vulcanizado, los neumáticos, no tengan comportamiento elástico, se quedarían aplastadas las llantas en ciertas zonas y finalmente terminaría no como una llanta circular, sino de una toda deformada su superficie. Entonces, ese es el comportamiento tan peculiar del hule vulcanizado como aplicación de la elasticidad. Como no hay una recta aquí, obviamente decimos el hule vulcanizado no obedece a la ley de Hooke, sino obedece a una ecuación que corresponde a la curva de histéresis. Muy bien, hemos terminado el día de hoy. Espero que les haya agradado esta clase y bueno, nos encontramos en otra oportunidad con otro tema. Tengan un buen día todos.